Mira, vamos a dar inicio a la clase de Protocolo para el Manejo de Catéter Venoso Central, o CBC, año 2024. El objetivo de esta clase es convocar e identificar diferentes cuidados asociados a los catéteres venosos centrales. Bueno, un catéter venoso central es un dispositivo utilizado para administrar fluidos o nutrientes directamente al torrente sanguíneo o al sistema venoso a través de la vena yugular interna o subclavia o femoral. Las vías de abordaje del catéter venoso central se pueden dividir, puede ser en la zona subclavia, a través de un catéter de triple lumen, vena yugular, femoral, o si no, después las que son las de inserción periférica, que podríamos decir que son las denominadas inserción braquial, cubital o basílica. Para la elección de la vena se debe considerar la tasa de complicaciones existiendo las mecánicas trombolíticas o infecciosas. Acá podemos observar cómo se hace la colocación de un catéter venoso central y se le pone un Thermaflex, que es un dispositivo que cubre y se puede visualizar cómo está la posición del catéter en la vena yugular o subclavia. Los dispositivos para que van a usarse tiene que haber un campo estéril, tiene que haber un operador y un ayudante, siempre tiene que hacerse con técnica séptica y siempre todo el material tiene que estar arriba de un campo estéril quirúrgico. Bueno, los materiales tanto que se van a encontrar van a ser gasas, va a ser un campo estéril, va a haber un campo estéril pequeño, puede haber un camisolín estéril fenestrado, un camisolín estéril, guantes estériles. Después va a estar el catéter central, el equipo del operador que va a hacer el procedimiento tiene que estar con cofia, barbijo y gafas para protegerse de salpicaduras o secreciones corporales. Tiene que haber un bisturí, jeringas de 5 a 10 mililitros, lidocaína, agujas 16,4 o 25,8, clorixidrina al 2% de alcohol, 8 propovidona al 10%, siempre cinta hipoalergénica, apósitos y solución fisiológica 500 mililitros. Y también tiene que haber guías macro. De ser posible, hay que contar con un kit de catéter venoso central que reúna todos estos materiales ya nombrados y así evitar errores u omisiones en el procedimiento. El procedimiento, bueno, hay que determinar de las dos personas cuál es el ayudante o el operador. Se define ayudante a los profesionales de la salud que presentan colaboración o asistencia al operador que estará a cargo de la colocación del catéter venoso central y están en contacto directo con el campo estéril a una distancia no menor de 2 metros del paciente. El lavado de manos antiséptico se debe realizar con jabón antiséptico más el alcohol como complemento. Hay que explicar previamente al paciente el procedimiento y pedirle que se coloque un barbijo si se encuentra en estado consciente o si se encuentra en estado inconsciente, hay que lateralizarle la cabeza del lado opuesto. Hay que observar el sitio de inserción por posibles riesgos de infección o complicaciones mecánicas. Conviene optar en primera instancia por la vena subclavia y luego en una segunda elección se puede elegir la vena yugular o como última elección, por cuestión de posicionamientos, o si llega a haber algún traumatismo cráneoencefálico, la vena femoral, para evitar futuras infecciones y complicaciones luego del tratamiento. Hay que colocar al paciente en posición Trendelenburg, que se elige tanto para la vena yugular o subclavia, y se debe realizar la limpieza con clorixidrina como una primera opción, y una solución yodada como segunda elección luego de dejar secar la solución yodada a temperatura ambiente. Hay que colocarse cofia, gafas, barbijo, camisolín, guantes y guantes estériles. Como se observa en la imagen, el equipo de procedimiento de salud está compuesto por gafas, lleva un camisolín, barbijo, zapatos estériles, guantes estériles y hay que cubrir con cubreboca y hay que cubrir con
gafas para cubrir todo lo que son las salpicaduras hacia los ojos. El pelo recogido y el operador no puede tocar ningún elemento que esté contaminado, salvo el campo estéril, para realizar el procedimiento de la colocación del catéter venoso central. El ayudante ofrecerá al operador al alcance medianamente un catéter prolongador, o puede ser una llave de 3 vías, tanto jeringas, agujas. Se recomienda evitar arrojar o tirar el objeto y que el operador manipule el material dentro del campo estéril, en pausa, y se debe solicitar asesoramiento o asistencia del ayudante en caso que sea necesario, a fin de evitar contaminación del campo. El operador coloca en el campo grande en forma de cubrir la mayor parte de la superficie del cuerpo del paciente desde la cabeza hacia los pies. El campo fenestrado pequeño se coloca en el sitio donde se va a realizar el procedimiento del catéter venoso central. Hay que conectar con una solución fisiológica una guía macro goteo al prolongador y purgar el sistema para mantener la punta del prolongador dentro del campo estéril. Lo debe realizar el operador con asistencia del ayudante. El ayudante ofrecerá lidocaína al operador manejando con técnica estéril y se procede a infiltrar el sitio de inserción. Acá podemos observar cómo se desarrolla el campo quirúrgico, que es el campo grande. Después tenemos un campo más pequeño y la zona de inserción donde se realizó la filtración del catéter venoso central con un catéter Swangat de doble lumen. El operador, luego de haber realizado la inserción de catéter venoso central, si hay una sospecha de una mala ubicación a través de un ecógrafo en el servicio de terapia intensiva, se valora la posición del catéter dentro de la vena subclavia. En el caso de no haber un ecógrafo, posterior al procedimiento se pide realizar una radiografía de tórax y cuello. Acá podemos observar cómo se puede observar dentro de del corazón cómo llega el catéter venoso central hacia el ventrículo derecho del corazón a través de la vena subclavia. El operador, luego de la colocación del catéter venoso central, va a verificar el retorno venoso de sangre presente, observando y comprobando la ausencia de obstrucciones y la permeabilidad de la vía. Una vez comprobada, se hará la fijación del catéter con suturas quirúrgicas. Hay que limpiar la piel pericatéter a través donde fue la zona del sitio de inserción con un antiséptico y hay que dejar a secar a temperatura ambiente. Y se coloca un apósito que se llama Tegaraden, que se rotula con fecha y hora. Hay que descartar el material desechable y hay que archivar el envoltorio del catéter central en la historia clínica, tanto con el nombre como con la fecha. Bueno, los tipos de catéteres venosos centrales que están en el mercado. Hay catéteres, el catéter tipo de Swan-Ganz es uno de los más comunes, se utiliza para monitorizar la presión en la arteria pulmonar. El catéter Kittmann se utiliza para administrar quimioterapias u otros tratamientos a largo plazo. El catéter Broavix es similar al Kittmann, pero con un diámetro más pequeño. Se usan para pacientes pediátricos. El catéter de Permach se utiliza para diálisis renales. O catéteres de 2, 3 o 5 lúmenes. Están separados para administrar diferentes fluidos o medicamentos. O catéteres pueden desclasificarse también como tunelizados, se inserta por debajo de la piel y se utiliza para el tratamiento a largo plazo. Y los no tunelizados se insertan directamente en la vena y se utilizan para tratamientos de corto plazo. Acá tenemos diferentes, como se puede observar en la imagen,
un catéter venoso central de doble lumen o de triple lumen. Por diferentes vías, por diferentes vías de acceso del lumen, va a llegar a diferentes tipos de inserción la medicación que se le esté infundiendo al paciente. Bueno, estos dispositivos de catéteres venosos centrales llevan ciertos cuidados o mantenimientos para que no se provoquen infecciones. Para reducir el mínimo la manipulación de las conexiones intravenosas, se utilizan guantes al manipularlo. Otro punto de cuidado también es limpiar el punto de inyección en el catéter venoso con alcohol antes de acceder a través de uno de ellos, de los sistemas venosos de los lúmenes, durante 15 segundos. Se limpia con una toronda con alcohol y se pasa sobre el lumen antes de proceder a la administración del medicamento. Hay que rotular las guías con fechas de colocación, los rótulos de tipo de medicación, hay que rotular el volumen y el flujo al pasar por horas, hay que cambiar las guías de infunción, prolongadores y las llaves de 3 vías cada 3 días, también se cambian las conexiones que estén visiblemente sucias o desconexiones accidentales. Los cuidados de enfermería. La curación de catéter cubierto con un apósito impermeable de poliuretano Tegradex se realiza el cambio cada 7 días. Se observa si está visiblemente sucio, mojado con sangre o adhesivo despegado, se procederá también a la limpieza y curación sin esperar el tiempo establecido. Los materiales pueden ser el antiséptico, guantes estériles o guantes limpios, clorhexidina de alcohol o yodopovidona solución al 10%, cofia y barbijos. Hay que realizar el lavado de manos con jabón antiséptico, jabón neutro o alcohol como complemento. Si se encuentra consciente, hay que pedirle que se coloque el barbijo y de no ser así hay que lateralizar la cabeza de la persona. La técnica que se procede para el procedimiento de inserción de catéter venoso central. Se realiza el lavado de manos, se hace la presentación del material, se junta todo el material, hay que colocarse los guantes no estériles, se abren las gasas, se abren las soluciones antisépticas, se retira el parche autoadhesivo con guantes no estériles de primer uso, se observa el sitio donde se va a hacer la inserción en busca de la vena subclavia y a través del catéter se va a observar en la zona de inserción que hay complicaciones como edemas, desplazamientos o enrojecimientos del catéter. Hay que retirar y descartar los guantes no estériles y hay que lavarse las manos de vuelta. Una vez lavadas las manos, preparado todo el campo aséptico, todo para realizar, se colocan, una vez realizado todo el procedimiento, se hace una vez que fijamos todos los materiales en el campo estéril. Tenemos ya todo presentado para hacer el procedimiento de la colocación del catéter venoso central. Nos volvemos a lavar las manos, nos secamos y los colocamos de vuelta a los guantes estériles. Una vez hecho, hay que limpiar el área de una forma centrífuga, con solución antiséptica, con clorhexidina, y pasar desde adentro hacia afuera 2 veces por el mismo lugar. Y hay que dejar secar de 1 minuto a 1 minuto y medio de aire ambiente. Hay que colocar el parche nuevo de transparente o autoadhesivo o Tegradem. En el caso de usar guantes estériles, se puede usar cinta hipoalergénica. Hay que rotularla con turno, apellido del paciente y quién realizó la curación. Hay que descartar los materiales y hay que lavarse las manos. Bueno, dentro de los cuidados del catéter venoso central, los catéteres venosos centrales se han convertido en una herramienta esencial para la atención de pacientes durante su estancia hospitalaria en la terapia intensiva. La presencia de bacteremias asociadas a los catéteres venosos centrales es uno de los eventos adversos más frecuentes que se presentan en los cuidados en la atención crítica. La estadía hospitalaria de los pacientes excede entre los 5 a 21 días de internación, lo que significa la necesaria aplicación de distintas estrategias destinadas a prevenir estas infecciones en la zona del sitio de punción.
tanto de los catéteres venosos centrales. Los cuidados de enfermería son: hay que valorar diariamente las condiciones del catéter y los apósitos, hay que realizar curaciones con técnica estéril, informar o registrar cambios en el catéter y actualización del manejo del procedimiento de la curación de los catéteres centrales. Hay que informar al médico o enfermera encargada de cualquier hallazgo para el control de infecciones. Hay que administrar un tratamiento según por indicación médica. Y hay que ver también las complicaciones. Eh, la prevención para las complicaciones dentro del procedimiento es limitar el número de intentos, utilizar una guía por ultrasonido a la colocación de un catéter, posterior a la colocación de un catéter venoso central, para ver la posición del catéter dentro de la vena subclavia o yugular. Hay que utilizar una radiografía de tórax para confirmar la posición del catéter. Una de las complicaciones puede ser un embolismo gaseoso. Se genera al insertar el catéter venoso central. El paciente tiene que estar en posición Trendelenburg y hay que pedirle que realice la maniobra de Valsalva, que es retener la respiración, y hay que hacer una respiración forzada para evaluar el estado del sistema nervioso. Las prevenciones inmediatas posteriores a la colocación, puede haber un riesgo de una punción arterial. Si sospecha que hay una lesión vascular a través, se realizó una punción vascular, se debe extraer la aguja y hay que realizar una compresión en la zona durante 15 minutos para prevenir un hematoma. Otro riesgo puede ser también el neumotórax o hemotórax. Hay que observar signos de disnea, taquicardia, hipotensión, agitación, dolor pleúrico o dolor de hombro. Otra complicación pueden ser las arritmias, que son los más frecuentes las disritmias ventriculares o bloqueos de la rama auricoventricular. Y en algunos casos deben intervenir con cardiovención directa o RCP. Otra complicación que se puede presentar en la colocación de los catéteres venosos centrales es el embolismo. Hay que observar signos de taquicardia, dolor torácico, puede producirse un shock cardiogénico, que es una forma grave de insuficiencia cardíaca que genera un síndrome de inestabilidad multiorgánica. Como signo clave es la baja del gasto cardíaco, empieza a disminuir el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca está en bradicardia, se presenta disnea, tos, hipoxemia, hasta un diestrés respiratorio. Bueno, los cuidados de la enfermería dentro de un paciente crítico, espero que esto les haya servido para ver cuáles son las complicaciones y el procedimiento de inserción del catéter venoso central eh, dentro de un paciente crítico. Bueno, muchas gracias.